Libro José, un líder excepcional. Capítulo 14. El líder y el perdón. Parte 1. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Génesis 45:5. El perdón es la capacidad de pasar por alto cualquier mal hecho en nuestra contra sin importar las consecuencias sufridas. El vocablo griego que utiliza la Biblia para perdonar significa dejar pasar. Es actuar como si la persona no hubiera cometido una ofensa contra nosotros, como cancelar ser misericordiosos. La primera vez que aparece la palabra perdón en la Biblia es cuando Moisés intercede por su pueblo. Señor, si me he ganado tu favor, quédate en medio de nosotros. Este es un pueblo de dura cerviz, así que perdona nuestra maldad y nuestro pecado, y recíbenos como tu pueblo. Éxodo 34:9. El mayor ejemplo del perdón lo encontramos en la historia de Jesús, cuando pendía en el madero crucificado, traspasadas sus manos y pies con gruesos clavos, y era maltratado injustamente por sus adversarios, fue capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Los líderes deben ser capaces de perdonar las faltas cometidas por sus subalternos y de igual manera saber pedir perdón cuando se equivocan. En ocasiones la arrogancia, el orgullo y la suficiencia propia no les permite hacerlo, porque entienden que se rebajan tratando de humillarse ante los demás. No obstante, los que piensan de esta manera se equivocan, ya que perdonar es una cualidad que debe poseer aquellos que están haciendo planes para optar por la ciudadanía celestial. El perdón engrandece al líder. En este punto debemos recordar las circunstancias que llevaron a José a Egipto. Sus hermanos, por envidia, tuvieron pensamientos homicidas contra él, pero uno de ellos decidió que no debían derramar sangre por ser parte de su familia, así que decidieron venderlo como esclavo a una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigía a Egipto. No podemos imaginar lo que pasó por la mente de este joven cuando en manos de su nuevo dueño y acompañado por otros esclavos más emprendían la ruta hacia aquella nación desconocida. El linaje de White nos da una idea de aquel momento terrible en la vida de este hijo de Dios al comentar lo siguiente. Cuando la caravana marchaba hacia el sur, hacia las fronteras de Canaán, el joven pudo divisar a lo lejos las colinas entre las cuales se hallaban las tiendas de su padre. Lloró amargamente al pensar en la soledad y el dolor de aquel padre amoroso. Una vez más recordó la escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con que habían contestado a sus súplicas angustiosas todavía resonaban en sus oídos. Con el corazón palpitante pensaba en qué les reservaría el futuro. ¡Qué cambio de condición! De hijo tiernamente querido, había pasado a ser esclavo menospreciado y desamparado, solo y sin amigos. ¿Cuál sería su suerte en la extraña tierra a donde iba? Durante algún tiempo José se entregó al terror y al dolor sin poder dominarse. Solamente pensar en esta escena da escalofríos, y además se trataba de sus hermanos. Esto era suficiente como para tener un rencor tan grande hacia ellos que solo la muerte lo pudiera eliminar de su vida. Pero la historia no menciona esa parte. La actitud perdonadora de José le hizo muy grande. Cuidado con la venganza. Se cuenta que un niño de unos 10 u 11 años fue al río a bañarse con un adulto de más de 30. Cuando se encontraban en el agua, el adulto agarró al menor, lo lanzó hacia la parte más honda del charco de agua y comenzó a hundirlo una y otra vez. En ese momento el niño pensó que iba a terminar ahogado en aquel lugar solitario. Cuando finalmente fue liberado, salió rápidamente del lugar y fue a contarle a sus padres lo sucedido, pero nadie le hizo caso porque las palabras del adulto pudieron más que las suyas. Pasaron los años y el adulto se marchó de aquella comunidad y se fue a vivir a la capital del país. El niño se convirtió en adolescente y más tarde en un joven musculoso. Sin embargo, siempre guardó en su corazón las escenas horribles de aquel momento en el río en el que estuvo a punto de ahogarse por el atrevimiento de aquel señor adulto abusador,
y pensaba que algún día éste tendría que pagar por lo que le había hecho. Un día aquel señor regresó a la comunidad, ya que las cosas no le habían salido como esperaba en la capital del país. Pasaron los días y el joven aguardaba el momento indicado para su venganza. Aunque se había convertido al cristianismo, todavía le dolía en su corazón la mala experiencia vivida y ansiaba la ocasión de hacerle vivir un momento parecido al que le hizo pasar. Ese viernes por la mañana, ambos salieron a recoger naranjas al campo y mientras se encontraban solos en aquel lugar apartado, se sentaron a dialogar sobre diversos temas de interés. De pronto al joven le llegaron a la mente pensamientos negativos hacia aquella persona que lo había maltratado en su infancia. Sin embargo, el perdón pudo más que todo su rencor. Entonces le contó a su amigo sobre sus intenciones, pero le dijo que Dios había transformado su vida y ahora estaba dispuesto a ofrecerle su perdón. Hasta hoy, aunque viven en lugares distantes, ambos se comunican constantemente y siempre recuerdan estos dos episodios que les marcaron en la vida. El pasaje bíblico no da ningún tipo de información sobre José albergando pensamientos de odio y venganza sobre sus hermanos o sobre aquellos que procuraron su mal en Egipto. Su vida se caracterizó por ser un testimonio vivo de una persona que había conocido al Dios de sus padres. Los líderes deben desterrar de sus pensamientos y de su vida todo odio y rencor y caminar con la vista fija en el porvenir. Más adelante, José cumplió los sueños de su infancia y perdonó a aquellos que lo habían separado de su padre y lo habían desterrado a una tierra lejana. En la vida de un líder no todo será un camino de rosas. Habrá momentos en los que hasta sus mejores amigos o compañeros de trabajo lo traicionarán, otros tratarán de usurpar su lugar. Habrá otros que para llegar a la cima y obtener poder no les importará pasar por el cadáver de quienes les tendieron una mano en sus momentos más complicados. Tratarán de imponerse no importa quién caiga, sin importar el precio a pagar, pero es preciso perdonar incluso a los peores enemigos. El perdón, un remedio divino. En la vida de todo líder se experimentará traición, envidia y engaño, pero un líder auténtico se sobrepondrá a todo tipo de artimaña malévola y mantendrá su esencia. Aunque se caiga en algún momento de su vida, se levantará de las cenizas y volará más alto que nunca, mientras ve caer a sus enemigos sin poner un dedo encima de ellos. Si hay una palabra que deben acuñar aquellos que ostentan posiciones de liderazgo es el perdón, porque esto los engrandece. Aquellos que son perdonados nunca olvidarán que pudieron haber sido maltratados, despedidos o desterrados, y sin embargo, la misericordia los alcanzó. Y aunque no exista tal agradecimiento, el líder cristiano seguirá perdonando, porque el perdón será parte de su forma de ser y lo aplicará tantas veces como sea necesario. Un líder verdadero nunca actuará como los demás. Su misión es trazar las pautas para que en su entorno se haga lo correcto y sus subalternos no le obedezcan por temor, sino por la convicción de que van por la ruta correcta. Su misión es inspirar a los demás y guiarlos hacia las metas establecidas. Tony Dungy, en su libro El líder mentor, dice que el perdón no es el atributo divino más fácil de abrazar, pero es el mejor medicamento que existe para dejar atrás aquel pasado que le impide al ser humano alcanzar el potencial divino. El autor comenta que cuantas más cargas emocionales acumulamos sobre hechos y eventos provocados en nuestra contra, los más afectados seremos nosotros. Puede que durante años estemos sufriendo por una herida sangrante provocada por un mal que nos hizo alguien. A veces esas heridas son tan profundas que necesitan de algún consejero que nos ayude a sanarlas y cicatrizarlas, porque al final los más perjudicados seremos nosotros. Un líder rencoroso imprimirá esa negatividad a todos a su alrededor, y si es el mismo líder quien necesita la ayuda, debe buscarla lo más pronto posible para no contaminar a los demás con alguna influencia negativa. Las experiencias vividas en el pasado, sean buenas o malas, le han dado forma a nuestra vida y han moldeado nuestro carácter. Estos episodios nos han empujado hasta donde estamos y son los que han hecho de nosotros la persona que somos. Es cierto que el pasado puede ser doloroso, pero traerlo al presente nos ayudará a desterrar los sentimientos negativos albergados en el interior y nos dará una nueva esperanza para seguir hacia adelante.
Es muy probable que para desterrar las amarguras y resentimientos del pasado, en algún momento debamos hacer una cita con aquella persona con la que sentimos rencor. Es una buena decisión armarse de valor y llamarla y dialogar y perdonar o pedir perdón si fuera necesario, y olvidar. Tommy Tungi comenta que es muy probable que alguien haya detenido su progreso en algún momento, pero eso no significa que tu vida haya terminado. Los planes que Dios tiene para ti como líder cristiano se cumplirán, no importa que hayas sido lanzado en una cisterna, vendido como un simple esclavo o arrojado a la cárcel como un vil malhechor. Repito, los planes de Dios para ti se cumplirán y en el momento indicado te sacará de la prisión para llevarte al palacio. El perdón es de origen divino, por ello el líder debe aprender a perdonar y a pedir perdón. El perdón es el perfume de la inteligencia. En el libro El líder más grande de la historia, escrito por Augusto Curry, encontramos la siguiente declaración. El perdón no es un acto heroico, sino un perfume de la inteligencia. Las flores son el perdón de las plantas por la agresión del invierno, y el perfume son los perdones de las flores por ser cortadas por los vientos. Nunca debemos olvidar que quien más se beneficia del perdón es aquel que es capaz de perdonar, porque se despoja de una carga que no lo dejará en paz mientras la lleve encima. Frecuentemente cuando se cosechan los éxitos, el equipo se lleva la gloria, las felicitaciones y el trofeo, pero cuando viene la derrota, esta se atribuye al líder. Esto forma parte del paquete de ser líder, siempre será el responsable total del fracaso. Aunque no toda la culpa sea suya, siempre debe dar la cara y ser capaz de pedir disculpas, asumiendo sus errores y decir, lo siento mucho. Estas son las acciones que engrandecen al líder. Asimismo, el líder debe aprender a dar la cara y estar preparado para pedir perdón por aquellas faltas que haya cometido o por errores que son atribuibles a otras personas, pero que en su condición de líder debe dar un paso al frente y cargar con la responsabilidad. Hacer esto le permitirá mantener al equipo unido, demostrar sensibilidad hacia los que están a su alrededor y hacerlos sentir más comprometidos con sus ideas. El líder debe saber que la carga del rencor es muy pesada de llevar. Es como un veneno tomado gota a gota que al final terminará envenenando a quien lo toma. Las ideas vengativas pueden ser un obstáculo en la conquista del éxito. Las personas ponen sus esperanzas en quienes les dirigen o gobiernan y están atentos para ayudarlos en todo lo que puedan. Sin embargo, cuando sus expectativas no se cumplen, tienden a abandonarlos. Esta es la razón por la que en poco tiempo aquellos líderes que no llenan las expectativas de sus seguidores son desechados y dirigen la mirada a quien por lo menos les ofrece esperanza de un cambio de vida. Hemos visto cómo personas influyentes atraen a multitudes solo con sus discursos de promesas de una vida mejor, pero cuando llegan a la posición hacen todo lo contrario. Entonces son abandonados y terminan siendo rechazados. José estaba hecho de un buen material y no permitió que las distracciones cambiaran sus valores morales y espirituales. Siempre tuvo la seguridad de que a pesar de las duras pruebas que tuvo por delante, Dios conducía sus pasos y dirigía su vida. Siempre fue un ejemplo de perdón y olvido. Por eso es considerado como un tipo de Jesús que fue capaz de perdonar a todo aquel que le hizo mal. Es interesante leer las palabras de José en las Sagradas Escrituras, cuando les dijo a sus hermanos que era él. Y les dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no pudieron responderle porque estaban confundidos en su presencia. Entonces José les dijo, acérquense a mí. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí delante de ustedes para preservarles la vida. Génesis 45, 3-5. El pasaje bíblico anterior relata que los hermanos de José estaban turbados ante semejante noticia, y no era para menos. Ellos lo habían vendido como esclavo y lo habían separado de su padre, y ahora era el gobernador de Egipto. Estaban frente a alguien que tenía la autoridad para mandarlos a matar y no pasaría nada. Sin embargo, nunca pasó por sus pensamientos tal idea,
José sabía que Dios permitió que sus planes se cumplieran a pesar de las circunstancias adversas por las que tuvo que pasar, y reconoció que Dios lo había permitido para preservar muchas vidas, incluyendo las de su familia. El perdón engrandece al líder, el rencor le carcome por dentro y lo destruye. Mientras que en Dotán José clamaba por su vida, ahora en Egipto, después de muchos años, los hermanos de José se encontraban a expensas de lo que éste quisiera hacer con ellos. La vida da unos giros inesperados que no podemos imaginar. Por eso siempre se ha dicho que el mal que cometemos contra nuestros semejantes se puede revertir en contra nuestra. Algo interesante es que José no utilizó su poder para vengarse por lo que sus hermanos le habían hecho. No obstante, sus hermanos, ante la muerte de su padre, volvieron a pedirle perdón por temor a alguna represalia contra ellos. Sin embargo, lejos de hacer esto, José continuó sustentando a su familia y recordando el plan de Dios para sus vidas. Qué gran ejemplo encontramos en este hombre. Ojalá que su actitud pueda inspirar a cada líder de hoy y que tengan la capacidad de tomar en cuenta que Dios permite las pruebas para purificar el oro que hay en cada uno de nosotros. Reflexión. ¿Cómo reaccionarías si alguien que un día fue a tu casa e intentó matar a alguien de tu familia llegara a tu casa después de muchos años solicitándote ayuda? Cualquiera se lo pensaría dos veces, pero aquellos que han sido transformados por el poder divino no vacilarán en socorrer incluso a sus peores enemigos. Eso solo lo produce el poder del Evangelio obrando en la vida de una persona. El perdón nos engrandece y le muestra al agresor que no somos igual que él. Un líder cristiano debe mostrar una actitud perdonadora hacia sus subalternos, sus superiores, hacia su familia y hacia todos aquellos con quienes se relaciona.